Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Deseando que estén muy bien, que las situaciones de crisis y adversidad que estamos viviendo no les maltraten, no les vayan a quitar la fuerza en la fe y la convicción y sobre todo la esperanza de que todo obra para bien y al final todo va a salir muy bien. Quienes habla, Francisco Javier Prendas Rodríguez, les acompañará esta mañana junto con don Fabricio Alvarado, que en instantes se incorporará a esta transmisión de Vecinos, que llega a través de las redes sociales de Vecinos CR, de Fabricio Alvarado, de Francisco J. Prendas Rodríguez, y que también se está viralizando de forma impresionante en diferentes partes de Costa Rica, gracias a que usted, que nos está viendo, lo comparte en sus redes sociales, comparte el link en los grupos y en los chats que hay a nivel nacional de gente interesada en que ustedes y nosotros estemos puestos de acuerdo para poder salir adelante, puestos de acuerdo para poder hacer mejor a Costa Rica. También hoy vamos a tener la compañía de un especialista en dos áreas que nos interesa entrevistarlo hoy. En la parte económica, porque él es muy conocedor de la realidad nacional e internacional, ahora que está tan importante y sobre la mesa hablar de soluciones, no solamente a lo interno, sino a lo externo de Costa Rica. Y con él, con Juan Manuel Tirado Molina, también vamos a hablar de otro proceso que suena un poco extraño el término, pero que es la venezualización de Costa Rica. O sea, cómo Costa Rica, con pequeños aspectos muy puntuales, se ha ido convirtiendo en lo que lamentablemente dio también al traste con el deterioro de un país tan importante como Venezuela. Así que con él también vamos a hablar de ese tema. Le agradezco a toda la gente que está en Costa Rica, para ustedes, buenos días. A los que están en otras latitudes, yo sé que hay gente que nos escucha en El Salvador, gente que nos escucha en Panamá, en Colombia, en Argentina, en México. Allá para Aarón, un saludo, un gran líder a nivel iberoamericano en el tema Provida. Para él un saludo bien grande. Por supuesto, a la comunidad en los Estados Unidos, que si usted tiene amigos allá y están muy interesados en seguir la realidad y los acontecimientos en Costa Rica, pues para ellos también pues los saludos del caso y el amor a la distancia. Sabemos que están preocupados por lo que pasa en Costa Rica y en Europa y hasta lo último de la tierra. Pues buenas noches también a los que están por allá. Buenas tardes y buenas noches, depende del horario. Para todos ustedes, un abrazo bien grande. Vamos a entrar en materia. Los últimos acontecimientos que han pasado en Costa Rica, sinceramente, dan vergüenza. Ya es lo normal en las conversaciones de todos los costarricenses e incluso con gente que vive acá y que es de otros países que dicen ¿qué le pasó a Costa Rica? Ayer se viralizó un comentario que hacían en medios de comunicación panameños donde incluso hablaban pésimo del presidente de Costa Rica y lo justificaban en el hecho de querer poner los impuestos que él ha querido poner, que él defiende, que hasta el día de hoy no se ha retractado de hacerlo y sinceramente nos dejaba en vergüenza, ¿verdad? La situación se ha complicado muchísimo. También se dieron ayer lamentables acontecimientos de violencia en las inmediaciones de Casa Presidencial y también, es una verdad, trascendió un video que nos pone a pensar y a meditar y que hace que uno guarde silencio en las primeras instancias cuando uno lo está viendo. Es un video de un medio de comunicación digital que consigna en el momento justo en el que oficiales que estaban haciendo el resguardo de la Casa Presidencial y enfrentando a los manifestantes, se ve como ellos esposan a una de estas personas, que después se vio que era uno de los principales incitadores al desorden,
pero donde él más bien se está poniendo voluntariamente para que lo esposen, puestos de acuerdo, lo esposan, lo llevan a la parte donde están los manifestantes, y es ahí donde se ve que hay un ligamen, ¿verdad?, entre ellos, y lo que trasciende, lo que consigna el medio de comunicación digital es, incluso lo pone la Extra también hoy en portada, es que hay infiltrados de la fuerza pública dentro de los manifestantes. A ver, esto es terrible. Esto para otras latitudes es normal, pero aquí es terrible. Por lo menos uno, no sé, obviamente ahorita no vamos a poder verificar si esto se ha hecho antes. Sí es una práctica de ciertos regímenes totalitarios en diferentes partes del mundo, el desacreditar las manifestaciones por medio de gente infiltrada. Sí está comprobado que se ha hecho en Venezuela y en otros países, pero aquí es la primera vez que se ve tan claramente y que se consigna con tantas pruebas como lo hemos visto en las últimas horas. Así que vamos a entrar en materia, don Juan Manuel. Empecemos primero por la parte que más le duele a Costa Rica, por lo menos en su amor propio, y es el tema de esta venezualización de la Costa Rica que nosotros tenemos, la Costa Rica en la que hemos vivido, en la que nacimos, la que nos parió y la que hay que defender. Y aquí en compañía de don Fabricio Alvarado Muñoz, que ya se incorpora a la transmisión, pues quisiera que usted empiece también por comentarnos esto. A ver, don Juan Manuel, se lo voy a poner así. Convénzame, no porque usted sea un promotor del tema, sino más bien un experto que vivió eso en Venezuela, que vino acá a Costa Rica, que rehizo su vida y que ahora lo está viviendo otra vez en Costa Rica. Convénzame a mí y a los que nos están viendo, los cientos de personas que nos están viendo en redes sociales, que lo que está pasando es una venezualización de Costa Rica. Y convénzame, lamentablemente digo, para poner barbas en remojo y actuar lo antes posible. Saludos, don Fabricio, que ya se incorpora a la transmisión también. Saludos, don Francisco, y por supuesto, escuchando su pregunta, pues creo que todos queremos escuchar a don Juan Manuel. Saludos a todos. Me disculpo por el atraso para el ingreso. Hay situaciones de conexión y todo lo demás, pero acá estamos. Así que, don Juan Manuel, adelante, bienvenido y gracias. Muy buenos días, tanto a ustedes como a todos los que nos escuchan o nos están siguiendo en las plataformas. Voy a tratar de hacerlo sin la pasión y solamente de un punto de vista técnico. Los países viven etapas en su vida, tanto social como macroeconómica, que van de la mano. Cuando esa parte social y macroeconómica es infiltrada por una ideología, y ahí sí volvemos al proceso de venezolanización, como le llamó Francisco, es muy fácil para los que ya pasamos por esa enfermedad empezar a ver los síntomas, y no hay manera. Si usted tose y si le da fiebre, el médico le va a decir que usted tiene un resfrío. No hay manera, cuando uno ve los síntomas, de decir que usted tiene otra cosa que no sea lo que tiene. Cuando uno empieza a revisar el proceso macroeconómico y social del país, que comenzó, no ahora, ya tiene como, yo diría, cerca de 8 o 9 años, por lo menos lo que yo he visto y los síntomas que yo he ido viendo de cómo se ha ido enfermando, es cuando la ideología se mete como un filtro como entre la parte macroeconómica y la parte social. Eso hace, y voy a hacer cosas puntuales, eso hace que, por ejemplo, y aquí voy a mezclar los temas para que la gente quizás vaya conceptualizándolo. Eso hace que, por ejemplo, en un gobierno que no tenía recursos, se le aumente al FES un porcentaje de recursos solamente porque ideológicamente quienes obtienen los recursos del FES me van a ayudar a mí en mi camino ideológico. Entonces son unos recursos que el país no tenía, ni siquiera estaban presupuestados, pero que además no se van a invertir, entiéndase bien la palabra, no se invierten en nada, gastan. Entonces, cuando no es una inversión, no vamos a tener rendimientos como país de lo que se gastaron, y eso no se recupera. Yo escuché una vez aquí en Sarcero una persona decir que eso era como echar agua en un canasto, y yo no entendía hasta que un día él trajo un canasto y le echó agua y me mostró por qué, porque todo el agua se va. En cambio, él tiene un tambo de leche cuando él ordeña que es completamente cerrado.
eso es una inversión. Pero cuando usted le echa un canasto, como fue dar ese aumento al FES, usted esa plata la pierde. Ese mismo gobierno le sacó al Ministerio de Educación 15.000 millones de colones y también se los dio a esa misma institución. No quiero que con esto se satanice la institución. Lo que quiero mostrar es cuando tú tomas la parte macroeconómica, que es los recursos finitos que tiene un Estado, la parte social de ese mismo Estado, y en el medio empiezas a dirigir las dos vías solamente desde el punto de vista ideológico. Me regreso a Venezuela. Cuando Chávez gana en el 98, Venezuela tenía más o menos un superávit sobre el Producto Interno Bruto del 14%. ¿Eso qué quería decir esto? Que tenía un volumen de recursos superior a su economía. Pero, como se filtró en el medio entre la macroeconomía y la parte social, la parte ideológica, Chávez y su gabinete, porque ojo, hay algo que hay que empezar a tener claro como contralores sociales que somos todos los ciudadanos. La obra ideológica tiene un cabecilla, en el caso de Venezuela era Chávez, pero tiene los actores que son lo que nosotros en Venezuela llamamos las focas, que son todos aquellos que le aplauden la gracia alrededor de ese cabecilla y operan, sirven de operadores de esa ideología que se incrustra entre la parte macroeconómica y la parte social. Entonces, sigamos, ¿qué hizo Chávez cuando ganó? Su ideología lo hizo, por ejemplo, regalarle a Cuba más o menos 4 a 5 embarques de petróleo mensuales, porque Cuba estaba pasando serios problemas de financiamiento y de energía. Digamos que una labor humanitaria uno puede comprenderla, pero cuando eso es un gasto que no tiene ninguna devolución al país, es una vaca que se va secando. Si tú una vaca lechera no la alimentas, esa vaca en algún momento va a dejar de producir leche y ni siquiera puede llegar al matadero porque está tan flaca que nadie te la va a comprar. Exactamente eso hace la ideología. La ideología, sea cual sea, en este caso, una ideología exportada desde Cuba, incrustada en algunos personeros, incluyendo en este gobierno, desde el gobierno de Guillermo un poco antes. Recuerden que algunos asesores de la Asamblea y algunos rectores de algunas universidades, su primer viaje oficial lo hicieron a Cuba. Sus relaciones las hacían con Cuba. En Venezuela, cuando eso comenzó a hacerse y se le reclamó al gobierno que los tanqueros venezolanos, tanto de petróleo como de combustible, no recibían nada a cambio del país, trajeron lo que ellos llamaban médicos cubanos, que son personas que en Cuba estudian 2 años, y si no, pregúntele a cualquier estudiante de la universidad nuestra cuántos años estudian para ser médico. Y con esos muchachos que venían graduados de 2 años en Cuba, los instalaban en lo que para nosotros serían los EBAIS. Y ahí los ponían a trabajar, por supuesto, desplazando al médico venezolano y metiendo a alguien que lo que traía la ideología. No conformes con eso, esos muchachos no cobraban salario, porque su salario teóricamente lo está recibiendo el gobierno cubano con los embarques petroleros y de gasolina. Pero ¿qué pasaba con esos muchachos? Cuando había una manifestación, el gobierno venezolano los traía a las manifestaciones con instrucciones precisas de atacar a la Guardia Nacional, atacar las embajadas y algunas otras cosas que no voy a nombrar en este momento. Entonces, volvemos al inicio. Cuando tú incrustas una ideología entre la parte macroeconómica y la parte social, no vas a tener decisiones razonadas, no vas a tener decisiones formales y menos decisiones de crecimiento, porque las ideologías no hacen crecer ningún país. Ya pasó con la Alemania nazi, acuérdense lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini, nos podemos ir más atrás hasta los asirios. A que le guste la historia lo puede leer. Alejandro el Grande, parte de lo que él tenía y lo que hizo que pudiera tener el imperio persa era que él lo decía, él no quería implantar una ideología, porque su escriba le había comentado que crear una ideología entre la economía de aquel momento y la parte social iba a desbaratar al imperio. Entonces él permitía que los países se gobernaran macroeconómicamente y socialmente hablando de acuerdo al razonamiento de cada país. ¿Qué ha pasado? Tenemos estudiosos en el país que siguen creyendo en 2 cosas, en que los ingresos son infinitos, y estos ingresos infinitos, tengo que decirles
con mucho dolor, también pasó en Venezuela. Un exportador de petróleo, Venezuela tenía la tercera empresa más grande de petróleo en el mundo. Hoy tiene creo que la 48 o 50, porque no hay más nada más abajo. El déficit en Venezuela ya se dejó de calcular, estaba por encima del 43% del PIB. Para que tengan una idea, la moneda se ha devaluado, ya le quitaron 2 veces los ceros y se ha devaluado 2 veces más. Hoy en día un huevo en Venezuela vale $1, para que ustedes vayan dando la proporción de lo que hace la ideología entre la macroeconomía y lo social. No hay moral en Venezuela en este momento. Venezuela es un país amoral. Está permitido hacer todo contra todos y para lo que sea. Entonces, la venezolanización, como la llamó don Francisco, yo llamo es el proceso chavista, porque el que lo incrustó, el que metió ese virus en Latinoamérica fue Chávez, él fue el operador, volvemos al operador. Los Castro, los originadores, Chávez, que fue el operador que utilizaron para penetrar en Latinoamérica, creó una franquicia que exportó a Nicaragua, le exportó a Bolivia, le exportó a Ecuador, le exportó a Argentina, con los famosos piqueteros. Y entonces eso es como un virus que va afectando tanto la parte macroeconómica como la parte social. ¿Por qué? Porque ellos saben que la ideología no tiene futuro como ideología, porque no tiene base, es vacía. ¿Por qué? Porque todos sus líderes, todos, lo que quieren es poder y plata. Al final del camino, en Venezuela se creó una raza que se llaman los boliburgueses, que son toda la gente que con el gobierno hizo plata y convirtió el país en búnkers. Donde vive Diosdado Cabello es un búnker, porque vive él con su gente, con sus plantas eléctricas, con sus camiones de agua, con sus camiones de gasolina, y van creando pequeñas fortalezas. En Cuba pasa lo mismo. El que haya ido a Cuba de verdad y no solamente a Varadero, dése un paseo por La Habana y vea dónde viven los líderes del régimen y dónde vive el muchacho que atiende la recepción en el hotel donde usted está hospedado. Dicho esto, ¿dónde seguimos viendo la venezolanización? Usted empieza a ver que lo primero que un Estado empieza es a gastar, no a invertir, a gastar mucho más y a crear pequeños corpúsculos de asistencialismo. Nosotros tenemos, y estaba viendo la última evaluación que me mandaron de los institutos que prestan asistencia en el país. Hay más de 23 instituciones que dan asistencia en el país. Todas esas instituciones reciben fondos, todas o de cargas para fiscales de algunas instituciones o de destino específico que tiene el presupuesto. Han ido creciendo esa transferencia. Aquí lo tengo. El Ministerio de Bienestar Social tiene 23 instituciones que administran entre todas 40 programas sociales. Ayer leí la declaración de la Contraloría que dice que solamente en la entrega de las bolsas de comida no hubo manera de identificar más del 45% de los beneficiarios, ni si eran los verdaderos, ni si eran los que les hacía falta. De 354, si la cifra no me engaña, más de la mitad le habían entregado 2 veces a la misma persona la bolsa de alimentos, por lo tanto hubo alguien que no la recibió. No hubo forma de cotejar cuánto costaron esas bolsas, el seguimiento de esa persona, o si hay una encuesta de verdad que diga que esa persona estaba pasando hambre. Eso es la venezolanización, que la gente empieza a depender, como en Venezuela, en Cuba, la tarjeta de racionamiento, en Venezuela se llama el carnet de la patria, porque el avance digital lo ha llevado a eso, pero no es más nada que eso. La ideología que estamos viendo instalándose en el país, que comenzó, como les digo, en mi opinión, hace como 8 años, lo que está llevando es a eso, depende de mí, de un gobierno que cada día tiene menos recursos, que cada día va a apretar más al empresario privado. Eso no le pongan la menor duda, va a apretar más. Lo vimos ahora con los patronos, con el tema del FCL, y lo vamos a seguir viendo. Entonces los personeros del Estado van a empujar a todo el mundo, incluyendo la Asamblea, que no tienen plata para estas asistencias sociales. Y la persona que recibe la asistencia social se va a quejar y va a ir a quejarse al que teóricamente no lo aprobó, que es la Asamblea, o al empresario. Así que yo creo que la segunda fase que vamos a ver, quizás después de febrero o marzo, es la satanización del empresario, que el pueblo está mal porque el empresario no paga impuestos, porque el empresario evade o porque el empresario no quiere aportar solidariamente. Fíjense que los que hablan de aporte solidario son aquellos que tienen sueldo 15 y 30 y no tienen una planilla que fabricar. Entiéndase, tienden la mano 15 y 30
les llega su salario, pero ellos no quieren aportar solidariamente. Ayer estaba escuchando a Agustín Castro, el ministro de Comunicación de este gobierno, y él dijo algo que me llamó la atención, que dijo, hay que mirar para hacia adelante, estoy de acuerdo con él, y todos tenemos que sacrificarnos. Cuando él lo dijo, yo dije, la verdad que tiene razón, todos debemos sacrificarnos en aras del país. Y busqué, y por eso quizás mi cara trasnocho de hoy, busqué toda la información que tengo de qué sacrificio ha hecho el gobierno en la pandemia. Cero. No han rebajado los alquileres, excepto el ministro de Salud. No han rebajado los gastos de viaje. No han rebajado el consumo eléctrico. No han rebajado el consumo telefónico. Hay instituciones cuyos vehículos llevan a los jerarcas a su casa después de trabajar y se regresan. Hay vehículos discrecionales para trabajadores que están haciendo teletrabajo y se les sigue pagando el combustible. En el Ministerio de Educación no ha habido una rebaja y han cerrado 92 instituciones escolares. Entonces, cuando usted dice todo este sacrificio, yo puedo entender la gente que está marchando. Yo ayer, quizás por otras razones, mi esposa me pidió que me quedara en casa, quizás después de los 60 y tantos años por el tema del Ministerio de Salud, estoy en la etapa de riesgo, pero señores, esa gente no está comiendo, pero está viendo que el vecino sigue comiendo igual. Si está viendo que el director del ministerio donde él trabaja, que hace teletrabajo, igual que él, tiene el carro discrecional estacionado en la puerta. Y el señor sigue gastando exactamente al mismo ritmo, porque y no estoy satanizando el empleo público. Pero si la empresa privada, y pregunten a la ministra de Trabajo, creo que ya van por los 4,000 solicitudes de suspensión de contratos en empresa privada. No he visto, y si no que la ministra por favor me lo diga, y yo aprecio mucho a Yanina, cuánto se ha recibido del gobierno, tanto del gobierno central como las empresas relacionadas, instituciones públicas. Porque EAIA no ha hecho eso, Recope tampoco lo ha hecho, por hablar de las más grandes, ni hablar de Incopesca, y de ahí vamos hacia abajo. Entonces, la ideología de don Francisco y don Fabricio, los que nos están escuchando, lo que hace es ese quiebre, y es físico, macroeconomía, social, ideología. Cuando te metes ahí es como construir una casa sin cemento. El bloque de arriba se va a caer, va a quedar solamente la parte social envuelta con la ideología. La parte macroeconómica va a desaparecer. Esta es mi opinión, don Francisco, don Fabricio. Bueno, a mí me va quedando muy claro. Sin embargo, yo sé, don Juan, que usted tiene más elementos que pueden ir explicando este deterioro, y sobre todo, ya quisiera que usted me analice las actitudes del gobierno que respaldan esto, porque esto tiene un patrocinador, así como usted dijo Chávez en Venezuela, aquí tiene patrocinadores, y es la gestión que hace el gobierno al respecto, propiciando cosas o entorpeciendo otras, y que no necesariamente la gente las entiende así. Todavía existe gente que piensa que el gobierno es ingenuo, que el gobierno es torpe, que el gobierno, que es que son malos y no saben hacer las cosas. Hay gente que dice que hay que tenerles paciencia, que hay que darles oportunidad, que hay que ayudarlos, y entonces cuando llaman a un diálogo, por ejemplo, como el que propusieron el domingo en la noche, que es bastante conveniente, hablando solo con quienes ellos quieren, que hay que estar ahí, que es parte de, y que el que no está, entonces no dialoga, no quiere aportar, no quiere ayudar y no está por el país. Esa parte de que la gente entienda que no es que son malos, es que son malvados, y eso es lo que quieren hacer, es lo que usted quisiera que nos explique, porque esa es la parte más difícil de entender para la gente. O sea, la gente está, creo, muchos en una etapa de negación hasta ahora, que les está doliendo demasiado, y entonces la gente en Costa Rica está despertando de una u otra manera, pero el malestar existe hace mucho tiempo. Don Francisco, hay algo que, y lo digo por experiencia propia, yo entre el 98 y el 2000 estuve debatiéndome entre si eran malos per se o si eran brutos. Mi experiencia me dijo que eran malos per se, tenían un plan. Cuando nosotros nos sentamos, y aquí hablo tranquilamente, cuando nosotros nos sentamos con Chávez en el 2000, que fue la crisis del Seguro Social, entiéndase la caja del Seguro Social,
no entendíamos cómo un gobierno que se había llegado al poder hablando del pueblo y para el pueblo, estaba dejando que hubiera ese deterioro en el Seguro Social. A nosotros nos dijo muy claro el entonces presidente Chávez, que ese era parte de su plan. Ahí entendimos, los que estábamos sentados en esa mesa, que había un plan. Y Dios tuvo la misericordia de hacerme llegar a mis manos parte de ese plan. Y lo que usted dice, don Francisco, es cierto. Ellos no son malos, ellos no se equivocaron. No crean que es un error, es un plan. Ellos saben exactamente lo que quieren y cómo lo quieren. Y lo que se mete en el medio se lo van a llevar. Y logran unir gente que, como usted dice, o está en negación o dice, no, es que no pueden ser tan malos. Y lo peor, unen gente abajo, que en Venezuela pasó con los partidos políticos y terminó preso Leopoldo López, Capriles ahora está en otra fase y Guaidó está en una línea muerta. Hay gente que cree... Bueno, ahí se nos parece que se nos está pegando la señal que viene desde don Juan Manuel Tirado. Entonces, don Fabricio, quizás mientras él regresa a la transmisión, aportarle a la gente claramente que ayer los disturbios se pasaron de la raya desde todo punto de vista. Si bien es cierto, sí se dice y se evidencia en los medios de comunicación que hubo infiltración dentro de los manifestantes para provocar la violencia. Lo cierto es que estamos totalmente en contra de ese tipo de violencia. Porque, así es. Como bien lo decíamos, somos todos hermanos. O sea, el policía que usted tiene enfrente es hermano costarricense, o por lo menos así debería ser, y los que están manifestándose son costarricenses, o por lo menos así debería ser, y todos deberían mantener una línea de respeto y de respeto también a la institucionalidad, ¿verdad? Así es, Francisco. Y yo, bueno, precisamente iba a ese punto con Juan Manuel, antes de que tuviera el problemita de señal, porque ayer una de las cosas que más nos llamó la atención es que empezaron a correr, en efecto, imágenes en redes sociales. Algunos medios las replicaron, otros no, otros medios hasta el momento las han ignorado. Entiendo, ¿verdad? No, evidentemente no paso metido al 100% en redes y en medios como para saber si es así o no, pero entiendo que el ministro de Seguridad ni nadie en el gobierno han dado alguna respuesta al respecto. Han dicho o han dado alguna posición respecto a las imágenes que han sido dadas a conocer, ¿verdad? Entonces, yo pues quería en algún momento que don Juan Manuel nos hablara de eso, porque entiendo que también por ahí aparecen algunas similitudes. Hoy, bueno, ustedes saben que el domingo, en relación al video que dimos a conocer en redes sociales y que muchísima gente ha visto ya y que todavía está corriendo por ahí, pues hablamos precisamente de este proceso en el que hemos visto acciones en las que, bueno, empezando por la UPAD, ¿no? O sea, el gobierno espiando a su propio pueblo, nos dan señales muy lamentables y bueno, podríamos decir que inequívocas de las similitudes entre el camino que llevó a Venezuela a lo que es hoy, a la situación de régimen dictatorial en la que está hoy, y el totalitarismo en el que está hoy. De esa situación, o sea, de ese camino, hay muchas similitudes en relación a lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, hoy don Juan Manuel nos está hablando de otras, incluso que no mencionamos el domingo y que son también, parece que muy claras. Parece que ya tenemos a don Juan Manuel por ahí otra vez. Ahí está, sí, ahí está. Siga usted con su explicación, don Juan Manuel. Sí, siga usted con su explicación. Ok, sigamos en el orden que veníamos y voy a tomar como referencia lo que mencionó don Fabricio. Bueno, y de hecho se oye mucho mejor ahora, don Juan Manuel. Sí, me cambiaron la conexión. Okay. Lo que veníamos hablando de cómo se incrusta entre lo macroeconómico y lo social, don Fabricio, esa cobertura que le da lo social es la que crea, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, que hoy un diario lo saca, creo que en su primera página, que es el tema de los infiltrados. Y empiezan con los infiltrados locales, ¿entiendes? En Venezuela los primeros infiltrados que se descubrían eran venezolanos, a los cuales el régimen, porque así hay que llamarlos, son un régimen, comienza a pagarles. En principio los infiltraban para tomarle fotografía a todos los manifestantes y luego lo que sería aquí la OIJ
les caía en la casa por instigación al delito, por instigación a delinquir, por cualquier tipo de pena que a usted se le pueda ocurrir. Después comenzaron las infiltraciones de la gente que golpeaba a la Guardia Nacional, para que la Guardia Nacional, que era la que ejecutaba los antimotines, que como el antimotín de la policía aquí, iba y arremetía contra la gente porque teóricamente habían herido a algunos guardias nacionales. Y la similitud que vemos es que en Venezuela los periódicos, los diarios, lo que sacaban eran los policías heridos, los uniformados heridos, y no veías en ninguna parte los heridos de la parte civil. Incluso la única o la primera filmación que le dio vuelta al mundo, el periodista se tuvo que ir del país porque era un periodista de un medio internacional, porque él no le permitieron sacar las fotografías. Él la logró sacar y tuvo que irse del país. Luego tienen las tomas de las tanquetas del ejército, y eso lo puede googlear cualquiera que esté escuchando el programa, una tanqueta del ejército pasándole por encima a los manifestantes. Entonces, el Estado, esa misma incrustación de la ideología, va creándoles una teoría de que el fin justifica los medios para proteger la democracia del país. Lo que usted dijo en su alocución, la que usted hizo referencia en su video, del cambio de gabinete. Escuché a alguien decir que eso era antidemocrático y crean esa matriz. Pues no es antidemocrático. Muchos países, Perú fue uno de ellos, democráticamente cambian el gabinete, igual que una empresa cambia sus gerentes cuando los gerentes ya no funcionan, cuando los gerentes no están dando la talla. Un gobierno democráticamente hablando, y es más, un gobierno que cree en la democracia, llama a su gabinete, le pide la renuncia a todos y vuelve a arrancar, aunque sea dejando a algunos de ellos mismos, pero les da el refrescamiento al cargo. Eso por el lado del gabinete. Usted también planteaba unos puntos de reactivación económica muy fáciles de operar, pero va a ser muy difícil que la ideología permita eso. Lo más grave de esta ideología, como va cubriendo la parte social, ahí están los empleados públicos, ahí están los personeros del gobierno. Me refiero a gerentes, ministros, presidentes de instituciones descentralizadas, que se van creyendo que no, que es que el jefe no es tan malo, y el malo es o el diputado o el empresario o el que está protestando contra un gobierno que no le da soluciones, que lo que da son soluciones ideológicas. Entonces todo esto comienza y está amarrado, y aquí sí tengo que meterme un poco en la parte quizás espiritual, está amarrado desde las marchas LGTB, está amarrado desde incluso el aborto. Todo eso es una sola línea que lleva a una descomposición social, pero que donde la ideología hace su fuerte. Y entonces usted ve, y volvemos a la parte macroeconómica, que no hay un proceso de reactivación. Le voy a poner un ejemplo muy chiquitito. En el Banco Central de Costa Rica hay un estudio para el pago electrónico en autobuses desde hace más de 12 años. Miren el año, 12 años. Se han gastado casi 15 millones de dólares en un estudio que además le ahorraría al país como 500 millones de dólares al año, porque se bajaría el uso del efectivo. Y aún dicen que no están preparados para hacerlo, pero sí tienen un plan para activarlo en el tren, sí y solo si se aprobara el tren eléctrico. Entonces, usted empieza a ver que las decisiones se empiezan a tomar desde el lado social, pero que afecta a la parte macroeconómica con una intervención ideológica en el medio. Es lo mismo que hablamos de las asistencias sociales. La Contraloría lleva un tercer informe diciendo que le ha sido imposible revisar o auditar los gastos sociales que ha hecho el gobierno en los últimos 6 meses. El préstamo del CAF, la Contraloría poco más dijo, no puedo auditarlo, señores, no hay manera, no tengo cómo. Entonces, cuando usted empieza a ver eso y empieza a hacer la comparación con otros países y los que ya lo sufrimos en carne propia, no le queda más remedio que decir, el camino es el mismo, quizás más rápido, las redes sociales ayudan un poco más, pero el camino, las decisiones son las mismas, la ideología es la misma, el resultado va a ser el mismo. Si ya estornudó y si ya tosió, le va a dar gripe, le va a dar fiebre. Esto va igualito, ya tosimos, ya estornudamos, señores, nos va a dar fiebre. Nos van a llevar a 6 semanas de negociación, 6 semanas. Acuérdense que dijeron que esto tenía que estar listo para el 15 de octubre. Ya el gobierno de una manera displicente dice, no, 6 semanas, 4 semanas conversando, 1 semana más para ver qué dicen ustedes, pero ojo lo que el presidente dijo al final de la cadena. Si ustedes el acuerdo que llegan no es del todo unánime o no estamos de acuerdo, nosotros tomaremos la decisión.
ya le marcó la cancha, señores. Chávez lo dijo en un aló presidente, cuando dijo, si los de PDVSA no hacen esto, esto y esto, bueno, ya veremos qué pasa el domingo. El siguiente domingo, con un pito de árbitro, votó como a 250 empleados de PDVSA, que es la industria petrolera de Venezuela. Entonces, cuando usted gobierna ideológicamente, es como si se cegara. Usted no va a ver la parte macroeconómica. Y volvemos a lo que dije al principio. Logras meter en tu razonamiento a gente profesional que cree que te está ayudando y que va a ayudar al país. No, señores, esa gente lo que está es abonando el camino para que la ideología, y sin darse cuenta, es como una negación, es como el adicto, es para que la ideología vaya creciendo. No sé si ustedes quisieran que entráramos en los procesos de reactivación económica o quieren que sigamos en el tema de qué está pasando ideológicamente en el país y las consecuencias macroeconómicas. Quiero cerrar con esto y disculpen. Estas 6 semanas tienen 2 efectos. Una, o el Ministerio de Hacienda tiene cifras que ninguno hemos visto y puede aguantar hasta febrero o marzo para recibir los fondos del Fondo Monetario o de alguien. Esa es la primera, que puede pasar como pasó con los eurobonos, que si no se aprobaban, nos hundíamos y acaban de utilizar hace 23 días el remanente de los eurobonos, 8 meses después. Eso puede ser una. O lo otro, el gobierno va a empujar a que en realidad nos quedemos, como pasó con las letras del Tesoro, en el borde y ya tengan amarrado con el Banco Central utilizar letras del Tesoro para terminar de pagar aguinaldo, porque los 522 millones que llegaron del Fondo Monetario creo que llegan como hasta el 20 de noviembre, según mi cálculo. Don Juan, a mí sí me interesa que antes de terminar el programa hablemos de lo que usted dijo. Es muy fácil implementar las medidas de la reactivación económica que dijo Fabricio el domingo en la noche y que, por cierto, ya el gobierno a su manera pues lo ignoró. Pero antes de eso, quiero abarcar otro punto que anda en el inconsciente colectivo, y es, ya falta año y medio, por malos que sean, se van a ir, lo que hay que hacer es aguantar. Dígame, desde el punto de vista de alguien que conoce este proceso de deterioro, ¿qué es lo que podría pasar? Y reconozco que con Juan Manuel he conversado en los últimos 2 años y medio, 3 años, varias veces, y todas las veces que le he hecho la misma pregunta, me ha dicho de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, y siempre se ha cumplido. Lo que estamos viviendo ya nos lo había explicado hace meses. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y sí es cierto que la esperanza que tiene el pueblo de que en las próximas elecciones todo esto va a cambiar y va a venir alguien que va a reacomodar o va a volver la paz a este país y la prosperidad como si nada hubiera pasado, si eso es real o si estamos, como decía un amigo mío, estamos todos ustedes engañados. Creo que es lo último que usted dijo, estamos todos ustedes engañados y es así. Hay un proceso que ellos son... Perdón que le interrumpa ahí, don Juan Manuel, perdón, es que a propósito de lo que acaba de decir Francisco, hay un comentario que no puedo dejar de leer. Lo voy a leer antes de que se me desaparezca de aquí porque están entrando muchos comentarios. Mari escribe, al escuchar a este señor, me late el corazón a 1000. No es posible que perdamos a nuestro país. ¿Qué podemos hacer si esos traidores no se quieren ir? A propósito de lo que está diciendo Francisco, ¿verdad? Adelante. Bueno, le voy a comentar a la señora primero. Conviértase en Contralora Social. ¿Qué significa eso? Pague sus impuestos. Cuando vaya a un local, pida impuestos, pero denuncie lo que usted vea. Si usted va a pagar, a sacar un permiso en la municipalidad y el regidor o alguien le pide plata, denúncielo. Es preferible que usted deje de construir la casa a hacer eso. Si usted tiene algo fuera de lo legal, legalícelo y con eso salga a la calle y dígale a cualquiera, yo soy honrado y no voy a dejar que un deshonesto gobierne mi país. Si su vecino construye una tapia y usted sabe que la está construyendo con los obreros que eran de la municipalidad, vaya y denúncielo y señálelo. Dígale, usted es un ladrón. En Venezuela se existían los cacerolazos. Los ministros dejaron de ir a restaurantes porque la gente agarraba una cacerola, una olla, y cuando el ministro estaba sentado le decían, usted es un ladrón, y si el tipo no se iba, la gente se paraba del restaurante y lo caceroleaban. ¿Okay? Si usted va a un restaurante y usted sabe que a ese restaurante van los corruptos, no vaya. Y si el dueño del restaurante le pregunta ¿por qué? Porque usted no se sienta con corruptos. Lo que hay que hacer es que esta ideología que está quebrando la parte social, la única manera de sacarla es que la parte social se haga fuerte, moral y cívicamente.
¿Y cómo lo hacemos? No permitiendo, no embarrándonos. Si a usted le ofrecen un negocio ilegal, no lo haga. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta que yo le hacía a don Juan de los engañados. En adelante, sí, pensé que me había zafado. Pensé que me había podido zafar. No. Los engañados, ellos son muy buenos jugando al cansancio. A ellos no les importa los sobretiempos de este partido de fútbol. Así que ellos le hacen creer a los políticos tradicionales, y en Venezuela pasó exactamente lo mismo, que te voy a dar espacio que luego vas a convertir en victorias políticas. Eso es mentira. Ellos te dan espacio para luego culparte a ti de esos espacios. Y entonces te dicen, al final del camino, más cerca de las elecciones, lo que van a hacer es que esto está pasando porque estos diputados, porque estos regidores, porque estos alcaldes, porque este dirigente lo aprobó en su momento. Esto no se hizo porque no lo aprobaron. Sea lo que sea, eso es lo que ellos van a hacer. Y por eso te dan ese espacio, porque lo calculan. Usted me está diciendo que a Liberación, que a Restauración y que a la unidad que se le han prestado los últimos 2 años y medio al juego en la Asamblea, eso es lo que le va a pasar. Es más profundo que eso, porque es a todos. Fíjese que yo hasta nombré alcaldes. Es a todo todo el juego político. Ellos lo desgastan y así llegan a unas elecciones que ahí voy a tocar un poco lo que usted dijo. Si ellos llegan a las elecciones contra 8 o 7 partidos diferentes, ellos ganan. ¿Por qué? Porque su base, que es la parte que está aquí abajo, amarrada a la ideología y que ya perdió el control moral de su vida, va a votar por ellos, porque no van a querer que le quiten lo que tienen de gratis. Eso fue lo que hizo Chávez en 3 elecciones. Chávez fue a 3 elecciones, más allá que metieron la mano en el Consejo Nacional Electoral y hay pruebas fehacientes de que manosearon los resultados. Pero más allá de eso, ¿qué hacía Chávez? Llegó a unas elecciones contra 14 partidos. No había manera, se diluyen los votos. Luego le llegó a las segundas elecciones contra 7 partidos. Tampoco. ¿Y qué le pasó a Guaidó? Por irnos a la historia más reciente. Guaidó no ha logrado una oposición detrás de él. Ahora se está peleando con Enrique Capriles, con la Machado, con Ledesma. ¿Por qué? Porque el chavismo lo que hace es que te manda un mensajero que negocia con alguien de los tuyos y le dice, mira, yo a ti te voy a dar, por decir algo, el contrato de la represa que vamos a hacer en el río Zarapití. Entonces, esa persona se convierte en lo que se llama caballos de Troya. Vayan a la historia, lo que eso significa. Y cercena la posibilidad de que esos partidos se unan, porque le dice a Ledesma, que es un candidato venezolano, tú tienes posibilidad de ganar. Cuando tú sabes que no vas a sacar más del 10% de los votos, entonces puede que ganes una diputación, pero no, el país es el que va a perder. Entonces yo creo que parte de la estrategia va a estar en que sí, esos líderes políticos, quizás lo que usted nombró, don Francisco, logran ver que ninguno va a ganar solo, que si no se unen en una coalición que lleve un autobús contra ese tanque de guerra, señores, aquí se repite la historia. Don Fabricio, ¿le entramos a la parte económica quizás o tiene alguna duda? Nada más quería, yo sé que ya el tiempo ha avanzado, pero quería retomarle a don Juan Manuel el tema, lo mencioné mientras él estuvo con problemas de señal. Todo lo que ha surgido ayer y lo que se ha dicho y lo hemos comentado incluso off the record, ¿verdad? Como dicen, el tema de los infiltrados en las marchas para provocar los hechos violentos. Lo decía bien Francisco, nosotros no respaldamos ni respaldaremos en ningún momento que haya violencia entre hermanos, como se está utilizando a la misma fuerza pública y a la misma policía para que, no sé, pues se den estos enfrentamientos y los mismos, incluso nosotros hemos visto en algunos momentos en redes sociales también manifestaciones de policías diciendo, bueno, estoy de acuerdo con lo que el pueblo está peleando. Sin embargo, al darse imágenes como la de ayer, no sé si usted las ha visto, don Juan Manuel, que están siendo denunciadas, cuya respuesta del gobierno brilla por su ausencia en este momento. Bueno, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo interpreta usted lo que ha estado saliendo en redes y lo que ha estado siendo denunciado en relación a la participación de posibles incluso personas que pues, por ejemplo, uno de ellos aparece donde le dice a los oficiales, bueno, deténganme a mí también o espósenme a mí también y llévenme.
¿Qué similitud, si es que la hay, encuentra usted con los procesos que se dieron allá en Venezuela y que a usted le tocó vivir de cerca? Lamentablemente no les puedo pasar los videos porque nos llevaríamos una hora más repasando videos desde el 2002 en adelante. Pero eso exactamente fue lo mismo que pasó. Los primeros infiltrados, como le dije, van a ser locales, van a ser ticos. Generalmente los primeros infiltrados no trabajan para ningún ministerio ni para ninguna institución pública. Los segundos infiltrados ya van a ser funcionarios públicos, los terceros van a ser quizás cubanos o venezolanos, gente que son sicarios en realidad, por llamarlo de alguna manera, que por un salario vienen y lo hacen y tienen esa preparación para hacerlo y reportan a un eje. Pero eso a mí no me extraña, lamentablemente tengo que decirlo, a mí no me extraña, yo le había comentado a Francisco que eso es lo que veríamos más adelante, y lo que vamos a ver más adelante es eso, es más infiltrados, es la policía va a pasar a un segundo término que ahora va, en vez de hacer el cierre aquí en la esquina, lo van a hacer 20 metros más allá, donde ellos saben calculadamente que la gente se va a enojar. Van a tirar bombas lacrimógenas quizás contra una pulpería o quizás contra un kinder para que la gente se enoje más y eso conlleve a una reacción del pueblo que por supuesto amerita una reacción de la fuerza. Entonces se va a retroalimentar la violencia y eso es lo que luego, esperaríamos que no, desencadena en más violencia, en más disturbios y el gobierno tiene la base para decir ustedes los manifestantes son los malos, nosotros somos los buenos, y como siempre hay alguien a quien le rompieron el vidrio del carro o le rompieron una puerta de su casa, va a decir, claro, la fuerza pública tiene que cuidarme, y es cierto, pero lo que hay que buscar es el origen, y hay algo que no quiero que perdamos de vista. Yo no estoy de acuerdo con la violencia de esa manera, pero quiero que sepan algo. Si no hubiera habido los bloqueos, el gobierno no se hubiera retractado en su camino de impuestos. Quiero que lo sepan. Quiero que les quede claro a todos aquellos que si no hubiera habido esos bloqueos, hoy estuviéramos sentados frente al Fondo Monetario con por lo menos 7 impuestos nuevos. Y volvemos a la ideología, tratando de gobernar la macroeconomía. De los 105 que hay impuestos, que ya hay impuestos, sí, claro. 7 más. Hasta claro, los 113 impuestos. Claro. Un detallito sobre esto. Aquí tengo una nota del diario Extra, de los pocos medios de comunicación, de los pocos medios masivos, por lo menos, que han hablado de este tema en relación a esta persona que aparece con una camisa roja en uno de los videos y que se confirma que en este caso es una persona que registra 13 años en la planilla del Estado. Él sale vestido de civil, sale la toma donde él les dice a los policías, llévenme a mí también o espósenme a mí también, y de verdad se ve donde lo esposan y se lo llevan como si fuera un manifestante más. Y básicamente es una persona de apellido Ortega, de 43 años, y dice así, la Extra dice así, dice, es el infiltrado y con todo el descaro el ministro dice no saber nada. Diario Extra pudo comprobar que uno de los supuestos detenidos en las protestas de este lunes en Zapote es realmente un oficial pagado por el Ministerio de Seguridad Pública. Un grupo de uniformados de Fuerza Pública proporcionó la información al periódico de más venta en Costa Rica, dice, para revelar que el presunto espía está en la planilla del Estado desde el 2017, formando parte de diferentes grupos policiales. En apariencia actualmente está en el Programa Regional Antidrogas, el PRAT. Se trata de un hombre, ahí dan el nombre completo, yo prefiero nada más decir el apellido, usted puede buscarlo en la Extra, de 43 años, que en sus últimos, Ortega de 43 años, que en sus últimos 2 años incluso devenga un salario de casi 600,000 colones. Ortega es el hombre que se logra ver en un video aficionado vestido de civil con camiseta roja, un bolso canguro y una mascarilla azul, dando indicaciones a los antimotines para que lo esposen y lleven frente al grupo de manifestantes con el objetivo de calentar los ánimos entre las personas que estaban protestando frente a Casa Presidencial. Incluso el sujeto pone sus manos para atrás con el fin de que el oficial que supuestamente lo estaba custodiando pudiera arrestarlo, con el aparente afán de mostrarse como una víctima y mover masas contra la policía. Por más que se insistió a Seguridad Pública en conocer el estatus del hombre, no hicieron más que ignorar las constantes consultas de los diferentes medios de prensa interesados en saber sobre esta persona. Personeros del ministerio rechazan estas acciones del Estado, pues aducen que más bien provocaron las agresiones contra más de una decena de uniformados que fueron apaleados, apedreados y hasta hospitalizados. El video, que es captado por Noticias Costa Rica, aún no ha sido explicado por el jerarca Michael Soto. Por el contrario, los periodistas de este medio alternativo aseguraron en sus redes sociales que tras darlo a conocer fueron amenazados. Don Juan, y dígame una cosa, que tengo una duda. ¿Quién le enseña a esta gente esas tácticas?
Voy a hablar del pasado para no meterme en Honduras. Igual como pasó con Zelaya en Honduras y pasó en Venezuela, Venezuela exporta y Cuba exporta profesionales que ustedes dicen que el 2017 estén en la planilla de fuerza pública, más o menos eso haría match con lo que pasó con Zelaya. Empiezan a entrenar grupos pagados dentro de las instituciones del Estado para que se preparen para esto, porque ellos saben que esto va a pasar. ¿Sí? Esto no es un hecho aislado, esto no sucede porque, hoy hubo una manifestación, hoy mandamos a la policía. No, señores, ellos saben que esto va a pasar y van preparando. ¿Qué cuerpo policial puede usarlo? ¿Cuáles son los oficiales que pueden utilizar para eso? ¿Dónde tienen que poner los radios? ¿Quiénes son los que pueden estar atrás? No me extrañaría, y lo dejo ahí en el suspenso, en el imaginario, que detrás de esto hubiera quizás un par o 3 estrategias venezolanos de los chavistas y un par quizás de cubanos dando instrucciones y creando frentes, porque yo he visto cómo ha ido cambiando la forma de ataque de la fuerza pública y he visto que han cambiado un par de estrategias, y ese par de estrategias que han cambiado fueron las mismas que cambió la Guardia Nacional cuando los cubanos, incluso en Venezuela, y lo pueden buscar en el video de Orlando Urdaneta, en Venezuela los cubanos llegaron a uniformarse de Guardia Nacional para infiltrarse en las marchas como oficiales uniformados. Lo que pasó en Altamira aquí ayer, que por cierto ya le echaron tierra y no he visto más nadie hablar del tema con la señora que agredieron, fue lo mismo que hizo Acosta Carles, un general de la Guardia Nacional en Venezuela, con una mujer. Y lo hizo para quebrar la moral de la manifestación y para darle otro toque a la manifestación. Ya aquí sucedió, así que es como un cuento que se va repitiendo lamentablemente, y lo digo de corazón porque yo a este país lo adoro su democracia, adoro su profesionalismo, adoro la gente que vive en este país, que nos acogió a todos, y Dios tiene que tener un plan y tenemos que meter a Dios en esta ecuación, porque mientras más se aleja de Dios un gobierno, más crisis va a tener. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Es directamente proporcional. Usted ve la crisis, señores, usted está lejos de Dios. Don Juan Manuel, usted acaba de mencionar la presencia, y quiero, y me disculpo si estoy pecando de inocente, pero usted acaba de mencionar la posible presencia de extranjeros, venezolanos, incluso cubanos. Estamos hablando de que podrían estar en el país en este momento, por lo menos de acuerdo al manual. De acuerdo al manual, exacto. Dentro del país en este momento, personas desde otros países dirigiendo las acciones de los cuerpos policiales. Digamos que de acuerdo al manual, en Honduras, incluso recuerden que el avión que trajo a Zelaya de Honduras a Costa Rica era un avión de siglas venezolanas, y el avión que hoy en día usa Zelaya tiene siglas venezolanas. Evo Morales se movilizaba en 2 helicópteros venezolanos. Recuérdense que Ortega utilizó un helicóptero venezolano en su primer año de gobierno, y su primer anillo de escolta son 4 cubanos y 2 venezolanos. Ese es el modus operandi. Entonces uno dice, bueno, si ya pasó esto, si ya pasó lo otro, será, y esa es la incógnita que nos podemos poner, si ya tienen infiltrados de los mismos locales, bueno, ¿será que van a esa segunda fase? ¿Será que van a copiar el modelo hondureño, el modelo nicaragüense o el modelo boliviano? Fíjense que incluso en las protestas en Estados Unidos, y lo pueden googlear también, arrestaron a 2 personas en las protestas americanas que eran venezolanos de la embajada infiltrados en las protestas. Si se van a Argentina, pasaba lo mismo con los piqueteros. La misma Bofini de las Madres de Plaza de Mayo acaba de declarar hace 2 días que Chávez les pagaba a ellas para ir a marchar. Entonces, cuando uno hace toda esa recopilación, uno dice, bueno, si yo también tengo gripe y estornudo, y mi vecino tuvo gripe, estornudó, y además se le cayó el pelo, lo que va a pasar ahora es que se me va a caer el pelo a mí también. Bien. Bueno, dejo un minuto ahí de silencio y de reflexión a la gente que nos está viendo en este momento. No estamos hablando de fantasía, esto no es ciencia ficción, no estamos contando una historia que sale en Netflix o en el cine, la última película de Spielberg o algo por el estilo. Tampoco son teorías de conspiración, porque resulta y sucede que no tengo que probarle a la gente lo que la gente está viendo en sus casas, en sus pueblos, en los periódicos, que todavía tienen un poco de decencia y dignidad periodística y profesionalismo, porque yo le aconsejaría a la gente que tenga mucho cuidado y que afine muy bien el criterio
para ver la realidad que le presentan los medios de comunicación, porque es totalmente diferente cómo se lo presentan y cómo se lo dicen en Canal 7, en Repretel, en Multimedios, en el 42, que por cierto, por falta de financiamiento parece que Extra TV 42 saldrá del aire, lamentablemente. Los periódicos como La Nación, Al Día, La República, La Extra, son totalmente diferentes. Personalmente, yo me inclino por la realidad que me presenta muchísimo más fiel a lo que pasó y a lo que está pasando, sin miedo. Por ejemplo, el Grupo Extra, que le está costando el tema del financiamiento. Usted verá otros medios cargados, pero cargadísimos de pauta comercial respaldando su discurso, y usted verá a La Extra diezmado, porque con costos se sostiene, porque está diciendo las verdades y las está diciendo de frente. No sé, don Fabricio, a mí me hubiera gustado hablar un poquito el tema de lo económico, pero creo que ya se terminó el programa, a menos de que saquemos un momento o propongámosle a don Juan Manuel que saquemos otro momento para conversar ese tema económico, que de todas formas va a seguir sobre la mesa. O sea, mentira que el gobierno va a salir hoy diciendo acogemos eso y lo implementamos de una vez. Mentira. O sea, eso no va a nada. Perdón, adelante, Juan Manuel, adelante. Si usted quiere, podemos el viernes dejar los puntos económicos para una segunda edición, el viernes en la mañana, y ahí pudiéramos ver si aquí el viernes ha pasado lo contrario a lo que usted ha dicho, y podemos comenzar la mañana del viernes diciendo, aquí las medidas que tomó el gobierno, vamos hacia adelante, o el viernes hacemos un programa diciendo, aquí están las medidas nuestras, seguimos sin ver nada. Exacto. Bueno, sí, yo creo en efecto que por un asunto de tiempo, Francisco, debemos pues ir cerrando. Quiero hacer un par de reflexiones, pero pues me parece que la propuesta de don Juan Manuel está bien. El viernes podríamos centrarnos en este tema, que no se va a dejar de hablar. Recuerde que está pendiente el envío de la carta que estamos ya terminando de afinar para enviarla al señor presidente de la República, y sobre el tema de las propuestas que presentamos el día domingo, una carta que le prometimos a los ciudadanos que será una carta pública, que será una carta abierta, que le enviaremos al presidente Alvarado y que enviaremos también a todos los sectores políticos y económicos del país. Estamos ya afinando el detalle para enviarla, si se puede, hoy mismo, y si no, a más tardar mañana. Hoy, posiblemente en horas de la noche, tipo 8 de la noche, estaremos haciendo un live con don Francisco Prendas, con el diputado Jonathan Prendas también de Nueva República, hablando un poco de esto, hablando un poco también y diciéndole a la gente el por qué Nueva República tomó la decisión que se anunció el día de ayer de no participar en las mesas que está convocando el gobierno por las diferentes razones. Mire que está ausente el sector, sectores muy importantes del sector productivo, turismo, construcción, pescadores. Hay muchos grupos que están completamente ausentes, completamente hechos a un lado por parte del gobierno en este proceso, y pues nos parece importante tener un espacio para contarle a la gente ya directamente. Esto lo vamos a hacer hoy a las 8 de la noche. Le pido a los que hoy están conectados en el programa, que son pues bastantes personas, no solamente que nos acompañen hoy a las 8, sino que lo compartan con sus amigos y compartan desde ya la noticia de que a las 8 en punto en la página Fabricio Alvarado, por ahí en la página de Francisco Prendas, la página del diputado Jonathan Prendas, en la misma página de Vecinos, vamos a estar compartiendo esta transmisión. Este programa lo vamos a repetir hoy a las 9:30 de la noche, conforme ha sido la costumbre del programa Vecinos. Lo vamos a repetir hoy a las 9:30 de la noche para que también la gente pueda volver a escuchar esto, y pues los que no lo hicieron también puedan escuchar. Me parece que es importante, y Juan Manuel me confirmará si lo que estoy diciendo es cierto. Creo que unos cortos, hay muchísimo de qué hablar en relación al tema de cómo en Costa Rica nos están llevando lamentablemente por el camino de Venezuela. Me parece gravísimo, y cierro con esto, Francisco, para que usted pueda tener el cierre y don Juan Manuel nos pueda hacer un comentario más si así lo desea. Más bien, perdón, don Fabricio, perdone. Don Juan Manuel a las 9:15 tiene que trasladarse, tiene que estar en otro lugar, entonces más bien lo dispensamos para que él salga corriendo, se vaya. Le agradecemos muchísimo y lo esperamos el viernes. Gracias, nos vemos el viernes. Buenos días. Dios nos permite y nos da vida, y el Señor nos guarda de aquí hasta allá. Don Fabricio, perdón la interrupción, pero es que estaba con ese pendiente. Tranquilo, no hay problema. No, desconocía el tema de que Juan Manuel se tenía que ir. Valientes los que no han tenido temor de grabar, publicar,
y denunciar lo que hay que denunciar en este tiempo. El costarricense es inteligente y yo estoy seguro que los ciudadanos sabrán hacer la diferencia y sobre todo darse cuenta de cuáles medios, yo creo que ya lo han hecho, yo creo que ya lo han dicho y la gente ya lo sabe, cuáles medios de comunicación han guardado silencio sobre estas denuncias, cuáles medios de comunicación básicamente se han convertido en alfombra, cuáles partidos políticos han sido los aliados. Incluso yo esperaría con bastante expectativa el nuevo estudio que don Iván Barrantes nos anunció en estos días, porque básicamente una de las preguntas que hacen a los ciudadanos es ¿cuáles partidos políticos usted identifica como colaboradores del gobierno? Bueno, y para la gente está clarísimo cuáles son. Entonces, sobre todo, darse cuenta, un hecho como el de ayer, Francisco, un video como el de ayer, que me parece está clarísimo, y bueno, valientes los del Diario Extra, que inmediatamente empiezan a investigar y sacan, y algunos poquitos medios más, algunos medios alternativos, que yo creo, Francisco, que también un poco por un tema de honra, uno debería también aquí mencionar algunos. Vamos a hacer la investigación el día de hoy para mencionar cuáles son los medios alternativos, que dicho sea de paso, tienen cero apoyo del gobierno. Desde el gobierno pasado, por un tema ideológico, prácticamente han apoyado y han estado dándole dinero y haciendo contrataciones solo con medios de comunicación masivos en primer lugar, y también con medios de comunicación obviamente que les siguen el juego de salir a defenderlos cuando son seriamente cuestionados. Así que en estos días, por ejemplo, el medio de comunicación, el Guardián CR, por ejemplo, por poner alguno, hay otro que también se llama Qué Torta, que usted dirá, bueno, los nombres son no muy conocidos. Bueno, yo creo que debemos apoyarlos desde acá y mencionar algunas de sus notas, porque son denuncias serias que serán catalogadas como noticias falsas por el gobierno y sus aliados, pero que están haciendo un trabajo importante. Y qué bueno que hoy tenemos las redes sociales para que se viralice, como yo siempre digo, para que se viralice la verdad y no la mentira, ¿verdad? Así que felicitaciones a los medios que lo están haciendo, felicitaciones a los ciudadanos que están denunciando, que están grabando y están convirtiéndose, como bien lo decía don Juan Manuel, en contralores sociales que están haciendo las denuncias que tienen que hacerse. Y bueno, allá ellos, allá los periodistas que se dicen llamar periodistas, que se jactan de sus títulos, que se jactan de los medios de comunicación en los que trabajan, allá ellos, si guardan silencio y le siguen el juego a este gobierno, que desde el domingo les estamos dando pruebas de cómo nos quieren llevar a ser otra Venezuela, y ellos no están haciendo nada. Así que lo lamento por ellos, porque en algún momento les tocará dar cuentas de esa actitud. Francisco, se nos acabó el tiempo y yo lamento no haber participado en todo el programa, no haber podido participar en todo el programa, pero hoy los amigos de Vecinos van a poder acompañarnos a las 9:30 en la repetición, y estaremos también les repito, a las 8 de la noche teniendo un live en pues nuestras páginas de Facebook también, para hablar de los temas económicos, para hablar de la carta abierta al presidente, para hablar de pues la decisión de Nueva República de no participar en las mesas convocadas por el gobierno por diferentes razones. No es que no queremos dialogar, no, desde el principio de este proceso. Incluso usted podría buscar en YouTube, en mi canal de YouTube, en Fabricio Alvarado, usted puede encontrar 3 videos que se llaman Costa Rica puede, primera parte, Costa Rica puede, segunda parte, y Costa Rica puede, tercera parte. Ahí está, en 3 videos que se publicaron en 3 días diferentes, propuestas que se están intentando negociar, que se están intentando dialogar, que hemos propuesto y hemos puesto sobre la mesa, y que no han avanzado, excepto en un par de casos en que el gobierno las ha tomado y las ha presentado como propias, pero no se ha avanzado en ellas por un tema, estamos seguros que es así, por un tema ideológico. Así que no es de recibo que nos digan que es que no queremos dialogar, sino que las razones que estamos poniendo y que están en redes sociales ya desde el día de ayer, que algunos medios de comunicación, algunos medios las han consignado, algunos a su conveniencia, por supuesto, porque básicamente lo que dicen es que cerramos la puerta al diálogo. No es así, sino que hay razones de peso, como por ejemplo la poca representatividad o la mala distribución en cuanto al tema de la representatividad en estas mesas, donde se plantea supuestamente que se hará por votación, pero resulta que en esa votación todo está cuadrado para que la votación termine favoreciendo la ideología del gobierno por cómo están puestos las ubicaciones o por la cantidad de espacios que le están dando a los diferentes sectores. Eso lo vamos a explicar bien en el live que vamos a hacer a las 8 de la noche, Francisco. Así, nada más 3 detalles. Yo lo pondría así. Si en el 100% del pueblo hay un problema y quien lo lidera llama a un diálogo donde solo convoca a un pequeño porcentaje de ese 100% del pueblo,
lo que hizo Nueva República fue quedarse con la gran mayoría que no está representada. Nueva República, con Fabricio Alvarado, los diputados, este servidor, seguimos estando del lado del pueblo, y si el pueblo no está representado en una mesa de diálogo que está amañada desde su principio, desde su génesis, nosotros no queremos, ni necesitamos, ni vamos a estar ahí legitimando un proceso que no va a llegar a nada, como lo decía don Juan Manuel, para que al final en la foto digan, vean, ahí estuvo. ¿Cómo no van a respetar acuerdos si ahí estuvo? Nosotros dialogamos y se llegó a esto. ¿Por qué? Porque al final ellos siguen queriendo quitar, poner más impuestos, queriendo quitar. En cambio, nosotros las propuestas son para dar. Y por otro lado, nada más quería decirles esto. En Venezuela pasó algo, me lo explicaba don Juan Manuel hace unos días que conversaba con él, con los dueños de empresas y los dueños de edificios. Al principio, ellos creyeron que estaban haciendo el gran negocio con el régimen chavista porque los dejaban trabajar. Cuando empezó a complicarse la cosa, la corrupción del régimen chavista empezó a pedirles dádivas con tal de mantener, por ejemplo, el alquiler o que la empresa siguiera funcionando. Vamos a suponer que les pedían, corruptos en el gobierno les pedían 10% para seguir alquilando ese inmueble o para que esa empresa siguiera funcionando y ellos siguieran ganando. Y ellos estas personas se sentían aliados, se sentían socios, se sentían gente que convenientemente estaba saliendo adelante y hasta dando empleos y que un montón de cosas más. Un buen día se complicó, porque esto va por etapas, se complicó más, expropiaron algún edificio, quitaron alguna empresa, la expropiaron, y ellos llegaron y esta misma gente negociaba y decían, vea, yo le estaba dando el 10, pero tranquilo, a la autoridad le decían, yo le doy el 20, y ahí le fueron sacando hasta que un día simplemente la autoridad llegó y dijo, vean, ya nuestra relación va a cambiar. Se lo dijeron a medios de comunicación, se lo dijeron a empresarios y se lo dijeron a dueños de edificios y se lo dijeron a todo aquel que pudiera tener algún tipo de propiedad privada. Les dijeron, ya no quiero su 10, ya no quiero su 20, ya no quiero ni siquiera depender de si usted quiere hacerlo o no hacerlo. Ahora esto es mío. Y lo sacaron del juego, muchos salieron del país, muchos están en otro lado, tal vez lograron sacar algo, tal vez empezaron de cero, pero esa es la realidad. Si usted cree como político, medio de comunicación, como lo que sea, si usted cree que aquí usted va a poder hacer alianza con este sistema corrupto y permanecer, usted está completamente equivocado. Nos vamos. Yes. Y creo que este programa pasará a la historia por lo revelador que ha sido, y creo y espero y confío que mucha gente lo pueda ver y abrir los ojos. Nos vamos. Gracias. Mucha gente nos acompañó y estoy seguro que si lo comparten podremos llevar este mensaje a muchísimas más personas. Gracias, Francisco. Nos encontramos entonces en la transmisión de las 8 y en la repetición a las 9:30 y por supuesto mañana a las 8 de la mañana acá en Vecinos. Dios los bendiga. Amén. Recuerden que aunque todo parezca estar mal, al final todo va a salir muy bien. Chao. Falta mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.